Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos listísimos para iniciar nuestro programa de este día. Hoy nos acompaña aquí en cabina la doctora Sara Ortiz y vamos a platicar sobre el tema lo que debemos saber de la endometriosis. Mi queridísima doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Un gusto platicar. Hola Judith, gracias por la invitación. Siempre muy contenta de venir a compartir un poquito de conocimientos. Y sobre todo con un tema que es muy interesante. Hay mucho que aprender, ¿verdad?, sobre la endometriosis, pero explíquenos en palabras sencillas qué es. En palabras sencillas. En palabras sencillas, porque a veces quizás en endometriosis nos quedamos así como de... Suena complicado, cuando suena fuerte. Hablamos de endometriosis desde el nombre de pensar qué es el endometrio, ¿cierto? Porque si bien en este tema uno baja mucho el lenguaje a explicarle a la paciente y que sí tiene que ser muy importante, por ejemplo, el que entendamos de dónde viene el endometrio. Sí, el endometrio es, el útero tiene 3 capas, la parte externa, la parte intermedia, que es el miometrio, que es la parte muscular, que es la que se estira cuando estamos embarazadas y de medir 7 centímetros llega a medir 30 para dar cabida al bebé. Y la última capita, que es la más profunda, la más interna, que es la única que responde a estímulos hormonales cada mes. Entonces eso es el endometrio, ¿verdad? Como quien dice, una telita muy delgadita que depende del ciclo, cómo se desarrolle, así va creciendo, y si hacemos un ultrasonido pues vemos que el endometrio creció mucho, el endometrio está muy chiquito, el endometrio no se desgarró completo. Entonces, para fines prácticos, el endometrio simple y sencillamente es lo que vemos como nuestra menstruación, ¿sí? Eso es el endometrio. Entonces, cuando hablamos de endometriosis, si lo definimos como aparece en los libros, por ejemplo, es la presencia de este tejido endometrial fuera del útero, en cualquier parte del cuerpo. Generalmente lo vamos a encontrar en lo que son ovarios, intestino, trompas de falopio, vejiga. Hay casos así reportados bien extraños que podemos encontrarlo, por ejemplo, en pulmón, en cerebro. Podemos encontrar estos foquitos de endometriosis en la vagina. Yo supe del caso con una colega que tenía una paciente que le decía: doctora, es que me sangra el ombligo. Y con la duda le dijo: mire, sí, o sea, y como es estos foquitos de endometriosis pueden ir en grados, de 1 a 4 grados, ¿sí? Entonces, se estimulan con el ciclo menstrual. O sea, nuestro ciclo, si recordamos alguna oportunidad que vine a hablar, nuestra primera fase producimos estrógeno, la segunda producimos progesterona y luego vemos la menstruación. Entonces, los focos de endometriosis, como es lo mismo que el tejido que tenemos dentro, ¿verdad?, van a responder igual. Entonces, se toma una biopsia y reportó endometrio. Entonces, es raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Una de las características más importantes de la endometriosis es el dolor. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de patologías como el síndrome premenstrual, como el ovario poliquístico, etcétera, siempre lo asociamos a que si hay dolor o no hay dolor. Esas patologías no precisamente va a ser el dolor la principal característica, a diferencia de la endometriosis, en donde sí vamos a tener el dolor como principal característica. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué porcentaje de mujeres van a presentar esta enfermedad, podemos decir que hasta un 20% de la población de mujeres en edad reproductiva pueden presentar la endometriosis como enfermedad. De esta, por ejemplo, el 50% va a ser asintomática. A mí me ha pasado en algunas cirugías en donde estoy haciendo una cesárea y cuando vemos algo sangra y es un foco de endometriosis.
tenía endometriosis, ¿verdad? Se logró embarazar porque también es una de las principales causas de infertilidad. Entonces, algo que es bien importante son las causas. Cuando alguien piensa, ¿y qué lo causa, verdad? Si no como de eso, no tomo de eso, no me acerco a eso para que no me dé, ¿verdad? La causa en realidad es desconocida. No hay una causa que nos ayude a decir, como en otras enfermedades, que por tal situación pasó. Sin embargo, hay teorías. Se menciona también que puede existir un factor hereditario, ¿verdad? De una mamá, una hija. Dentro de las teorías, por ejemplo, una de las más comunes es lo de la menstruación retrógrada. ¿Qué significa esto? Que pasa el ciclo menstrual y una parte sale al útero, muy escasa puede ser, ¿verdad? Perdón, a la vagina, y el resto regresa del útero a las trompas de falopio y se sale a la cavidad abdominal. Y es donde produce el dolor, ¿verdad? Es donde la mujer refiere mucho dolor en el periodo menstrual por la misma sangre que irrita fuera del útero, ¿verdad? Otra teoría es que las células de fuera del útero, ¿verdad? Cercanas, vecinas, tienen la capacidad de convertirse en células endometriales y responder a esos estímulos. Todas estas son teorías, ¿verdad? Otra es también que el sistema inmunitario de estas mujeres no es un sistema inmune adecuado. Entonces puede ser mujeres propensas no solo a endometriosis, sino que a otro montón de enfermedades como alergias, eczemas, fibromialgias, muchas enfermedades que están relacionadas con nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Recordemos que todas las enfermedades autoinmunes es nuestro cuerpo el que por alguna razón empieza a destruir nuestras células, y en este caso, en lugar de destruirlas, alimenta las células del endometrio que se pueden encontrar fuera y ayudan a que pues crezca la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad, por ejemplo, podemos encontrar focos sobre el útero, sobre el ovario, sobre las trompas de falopio, causar adherencias pélvicas o incluso, ¿verdad? Esa misma menstruación formar quistes, ¿verdad? Que se llaman endometriomas, que son quistes grandes que obviamente acumulan sangre y que esos hay que resecarlos, hay que operarlos. Muy bien. ¿Hay edades donde ve usted un poquito más de conflicto de endometriosis o realmente abarca mucho? Cuando hablamos de edad reproductiva, a veces podemos hablar de muchos años, ¿verdad? Lo ven muy chiquitas en ahora. Promedio se menciona que puede ir entre 20 y 25 años en que uno pueda como empezar con la sospecha, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Que tenemos todas estas teorías. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mucho del diagnóstico es por sospecha. En quedan mujeres, el dolor intenso durante la menstruación se define como dismenorrea. La dismenorrea puede ser primaria y secundaria, ¿verdad? Una pues va a tener una causa estructural y la otra pues no vamos a saber qué es. Entonces generalmente estas mujeres pueden empezar a referir dolor al momento de menstruación, aquellos cólicos que le imposibilitan continuar con sus labores diarias. Mujeres que pueden tener dolor al momento del contacto sexual, porque depende en qué área del organismo se coloque el implante, ¿verdad? Y cómo se estimula y crece. Muchas, si está los implantes de endometriosis en la vejiga, pueden tener dolor al momento de orinar, esa inflamación que se puede producir en la vejiga, dolor lumbar, dolor de piernas. O sea, si nos damos cuenta, son dolores muy inespecíficos. Pueden reportar también dentro de los trastornos intestinales, como estreñimiento o diarrea, y entonces todo se combina en que uno tenga que ir descartando cualquier otra patología. Claro, o sea, puede que lleguemos entonces a la clínica, doctora, pensando que es otra cosa y resultemos con
que el diagnóstico es de endometriosis, o sea, porque abarca algunos síntomas un poco generales, pero cuando hablamos de dolor uno dice, bueno, el dolor me puede indicar tantas cosas, ¿verdad? No es que directamente a veces vamos al punto de que ya, porque tiene dolor en el vientre en el momento de la menstruación, es directamente endometriosis, a veces no. A veces no, ¿verdad? O sea, por eso es que yo siempre menciono que no debemos de dejar de consultar y hacer nuestros chequeos. El dolor puede ser como muy común que a todas nos duela y los tratamientos son analgésicos y entonces nos automedicamos con lo más común que encontramos. Yo tengo pacientes que me dicen que se toman 4 ibuprofenos juntas, que hasta que le alivia su bolsita de agua caliente y ya pasaron su día de crisis. Pero ese día de crisis es cada mes y entonces se están aliviando el dolor y van a resultar con gastritis. Es bien importante esa conciencia de conocernos, de saber qué es lo que debemos de esperar de un ciclo normal, porque dentro de todos los síntomas de la endometriosis sí es muy marcado, muy marcado el dolor. Un dolor intenso, un dolor que no les deja hacer sus actividades diarias, ¿sí? Claro. Eso quería que nos quedáramos un ratito en esa parte, porque lo hemos platicado con ustedes muchísimas veces, que el problema quizás es ese, ¿verdad? Que culturalmente nos han acostumbrado que el periodo menstrual tiene que doler, tiene que ser muy molesto, nos tiene que devastar emocionalmente. Esa es la creencia. Exacto. Entonces, pues así lo vivimos, entonces no sentimos que soy ahí vengo. Soy mujer y me tiene que doler tener los hijos, tener la regla, esa es la creencia. Entonces, cuando viene nuevamente el ciclo menstrual, pues uno no piensa estoy enferma, sino que son 3-4 días y esto se me va a pasar. El indicador podría ser un poco eso, o sea que puede haber cierta normalidad en un tipo de dolor, pero hay niveles de dolor. Hay niveles de dolor, claro. Entonces sí es bien importante porque muchas pacientes, si es una endometriosis leve, van a aliviar con un analgésico de los comunes y corrientes, ¿sí? Luego ya consultan porque mire, ya no me hace nada. Sí, ya lo que tomo ya me duele al estar con mi esposo, voy al baño y me duele, sangro con facilidad. Muchas veces si uno tiene focos de endometriosis en la vagina, pueden sangrar como que está con menstruación, sin menstruación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es bien importante el que nos conozcamos, el que sepamos, como siempre menciono, ¿verdad? Cuando los periodos de la regla, como deben de ser. Una menstruación no debe de ser dolorosa, no debe ponernos de mal humor, no debe causarnos malestar en general. O sea, es la molestia de que tenemos el flujo menstrual, nos tenemos que cambiar las toallas, los tampones, lo que usen, y ya, pero no nada que se salga de lo común. Eso es lo más importante, que la mujer sepa que si tiene algún síntoma extraño, algo que la transforma, como cuando hemos hablado de síndrome premenstrual, que son otras, ¿verdad? Entonces es bien importante poner atención y consultar. Muchas mujeres es al momento en que quieren ser mamás y no quedan embarazadas, y qué pasó y no quedó embarazada, ¿verdad? Cuando uno les empieza a hacer el historial de cómo han sido sus periodos menstruales, muchas me duele siempre cuando veo menstruación. Entonces se están enfrentando a la endometriosis y por ende pues definitivamente que hay que empezar a hacer estudios. Podemos hacer un diagnóstico clínico de sospecha de endometriosis, ¿sí? Así basarnos en el tratamiento, porque el diagnóstico real lo vamos a hacer cuando vemos los focos de endometriosis en el útero y lo vamos a clasificar en los grados dependiendo la afección que tenga. Eso le quería preguntar, o sea, no todos los casos son iguales, no todos los tratamientos son iguales, o sea, hay tratamientos más sencillos que serán que con analgésicos o con algún tipo de pastillas por una temporada, o si implican operaciones, o cómo más o menos van midiendo esto, porque a veces nos podemos impresionar un poco con estas cosas, y como lo hemos platicado con usted en otras oportunidades, pues lamentablemente también se pone un poco de moda que por cualquier cosa hagamos una operación, o sabe Exacto. que para evitarse problemas, ¿sabe cuál es lo mejor que puede hacer? Es quitarse la matriz. Así se le va a acabar todos sus problemas. Es lo que nos han vendido, males, ¿verdad? Exacto. O sea, que ese día, y lo peor es que es mentira, porque todavía quedan, si dejan los ovarios,
todavía tenemos otras partes, realmente los problemas a veces siguen, aún habiendo hecho ese tipo de operaciones. Entonces ahí es donde realmente se manifiesta que no era la solución a todos los problemas. Algo que es bien importante es que tengamos claro que la endometriosis no se va a curar. Sí, o sea, no es una enfermedad que yo le diga a una paciente, mire, tiene una endometriosis diagnosticada, la vimos, hicimos la laparoscopía, etcétera, y pues todo está bien, le vamos a dar tratamiento. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tenga el útero. Porque ese es el problema, el endometrio que está en el útero. Ese es el real problema, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando ella tenga útero y tenga menstruación, va a tener la enfermedad. Con los tratamientos, nos vamos a enfocándonos, por ejemplo, en el alivio del dolor. Aliviamos el dolor, que es lo que más puede incomodar a la mujer. Y acá tenemos que ver su deseo o no de ser mamá, porque esa es otra historia, ¿verdad? En donde pues tiene endometriosis y yo quiero buscar un embarazo. Entonces ahí sí es lo ideal, es ver qué grado de endometriosis hay. Si yo tengo un endometrioma, por ejemplo, que es un quiste de endometriosis, obviamente lo tengo que quitar, lo tengo que resecar, y eso me va a ayudar a evaluar qué tan afectada está la pelvis, si hay permeabilidad, las trompas de Falopio están abiertas para que pueda ocurrir un embarazo o no, ¿sí? Y ya en base a esto, pues yo tengo que basar mi tratamiento. Cuando vemos el tratamiento de la endometriosis, podemos empezar, por ejemplo, con lo básico. ¿Y por qué digo podemos empezar con lo básico? Porque idealmente debemos de dar el mejor tratamiento que existe, mas no todo el mundo puede pagar el mejor tratamiento que existe. Entonces eso al final da como, a mí me da tristeza a veces cuando mis pacientes no pueden pagar un tratamiento, porque yo digo, pero es que es lo que le va a servir, y yo tengo que irme por la opción en donde no es que no sirva, pero no es lo mejor para ella, ¿verdad? Pero igual la va a aliviar, vamos a lograr algo. Sin embargo, en la conciencia queda que hay otra cosa mejor, pero la paciente a veces dice, miren, no puedo pagar eso, ¿sí? Entonces, sin embargo, como todo evoluciona y ha evolucionado mucho, digamos el tratamiento, el gold standard que teníamos, que era muy caro, sin embargo, con muchos efectos secundarios, ya voy a explicar eso. Tenemos como otra opción en donde no es tan costosa como esta, y tiene efectos muy buenos en las pacientes con menos efectos secundarios. Entonces, podemos iniciar, por ejemplo, los tratamientos con lo que son los anticonceptivos combinados, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reducir el volumen de sangrado, que es lo que nos ayuda o nos complica más la enfermedad, ¿verdad? A más sangrado, a más menstruación, a más hemorragia, más puede seguir saliendo el flujo a la cavidad y más se va complicando la situación. La paciente sigue estimulando sus focos de endometriosis y sigue sufriendo de dolor y todo el proceso que ya mencionamos al inicio. Esta es como una opción con la que podemos iniciar. Por ejemplo, pacientes que no tienen el alcance para otro tipo de tratamientos, también se pueden utilizar los tratamientos que son de una sola hormona, que son de progestágeno, ¿verdad? Generalmente son los inyectables, solo de progestágeno, que esto es lo que hacen es lo mismo, ¿verdad? Evitar el sangrado para que no haya mayor estímulo de las lesiones y no haya más lesiones. Y están los tratamientos, como mencionaba, el gold standard, que son inhibidores de las gonadotropinas. Las gonadotropinas son las hormonas que producimos en el hipotálamo. Entonces, como quien dice, son las que dan el mando a las otras a que trabajen, ¿sí?
Entonces, cuando son casos muy severos, se utiliza este tipo de medicamentos. ¿Para qué? Para bloquear todo el sistema. Entonces el ovario no trabaja. Al no trabajar, estamos metiendo a la paciente en una menopausia. Entonces, por eso era que mencionaba lo de los efectos secundarios indeseables, pues, porque ¿qué mujer va a querer? Mire, tiene endometriosis, va a mejorar, solo que va a simular que está en menopausia. Entonces, efecto en sus huesos, efectos de calores, insomnio, disminución del deseo sexual, todo lo que implica, ¿verdad?, el estado de menopausia en una mujer. Y eso es por el tiempo en el que se use la terapia, por ejemplo, 6 meses. Entonces la mujer va a tener todos esos síntomas, o sea, como que marchitamos su cuerpo, ¿sí? Entonces, lo más grave, digamos, es toda la resequedad que presenta en su organismo. Son mujeres jóvenes con vida sexual activa y llegan, mire, no aguanto tener contacto sexual porque me duele mucho, ¿verdad? Porque hay resequedad vaginal como una mujer que está en su etapa de menopausia. Entonces nos tenemos que aliar ahí de tratamientos extras, ¿sí? Y está lo último que salió, que son píldoras, pastillas, que estas son solo de progestina. ¿Cuál es la ventaja de estas pastillas? Que los estudios que existen son comparados con los agonistas, estos que estoy mencionando, ¿verdad?, que es el gold estándar. Sin embargo, los efectos secundarios en hueso no se dan, ¿verdad?, porque sí se sigue produciendo esa cantidad de estrógeno que necesitamos en el ovario para protección de nuestro hueso, no hay resequedad de piel, no hay ninguno de los síntomas asociados a menopausia, más que sí hay, ¿verdad? Hay efectos muy buenos a nivel de los focos de endometriosis porque van y actúan y como que los desintegran, por decirle así, ¿verdad? Entonces yo en lo personal, utilizando estos medicamentos, he tenido pacientes con quistes, con endometriomas, ¿verdad? Y les he utilizado el tratamiento antes de la cirugía y ha reducido, por ejemplo, de 8 centímetros a 4. Entonces es mucho más fácil entrar, si usted quiere, 4 meses después de que hicimos el diagnóstico del quiste, pero ya tuvo 4 meses de tratamiento, a quitar un quiste de 4 que quitar un quiste de 8 que se me puede romper, que puede como contaminar más la cavidad. Y a todos los focos de endometriosis, pues ya los encuentra uno más chiquititos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que tomar la paciente este medicamento? El tiempo que sea necesario, ¿sí? Pero es uno de los que, con los últimos estudios que existen, en Europa, por ejemplo, se ve que es un tratamiento que le ofrece muy buena calidad de vida a las pacientes, que al final ese es el objetivo cuando uno utiliza un tratamiento, que reduzca lesiones, que en algún momento pueda venir ella y decir, bueno, tenía obstrucción de las trompas, tenía muchas lesiones, tenía mucho dolor y he mejorado, ¿sí? Claro. Y eso se puede dar en pacientes que sí están buscando tener hijos. Entonces, lo que sucede es que no está como descrito que no se utilice un método anticonceptivo utilizándolo. Se recomienda un método de barrera, más no un hormonal, ¿verdad? No se puede, no se debería. Sin embargo, sí puede causar inhibición de ovulación. Entonces, cuando causa inhibición de ovulación, obviamente no vamos a quedar embarazadas. ¿Qué sí sucede? Que yo le puedo decir a una paciente, lo vamos a tomar 1 año, y en 1 año empezamos a probar quedar embarazada, ¿verdad? Y muchas de estas pacientes, dependen de la gravedad, pues tienen que recurrir a tratamientos de fertilización asistida. Claro, depende del caso. Depende del caso, sí, no son todas. Si es una endometriosis leve a moderada, pues definitivamente no. Pero que sí es importante que tengamos conciencia, que si están estos síntomas, y muchas veces sucede que las mujeres están con los síntomas, mas no quieren tener bebés en ese momento.
entonces es lo que menos les preocupa, ¿verdad? Y ya Claro. cuando quieren tener bebés, ya llegan a los 30, ya llegan a estresar las arterias del ginecólogo, que quieren ser mamás, y entonces ahí es donde se complica un poco la situación. Bien, otra de las manifestaciones que le quería preguntar si también se ve muy marcada es la irregularidad en el periodo menstrual. Le pregunto esto porque también es otra dentro de los grandes mitos. Otro día vamos a hacer un programa solo de mitos, cuestiones De ginecológicas, mitos, ¿le parece? me parece, súper. Porque una de las súper. cosas que también es una cosa muy extraña, y dígame si no lo ve mucho con sus pacientes, que la irregularidad no la vemos como un problema, sino que Las es que no menstruan dicen que bendito rico. sea Dios. Ay, sí, ni ¿cómo en es? toallas Periodo de gasto. descanso, y tendría que ser más bien como un foco de alerta para Claro. nosotros, decir qué me Ajá. pasó este mes y sé que no estoy embarazada, pero no tuve la regla, algo me pasa, pero lo pensamos como que qué alegre, me Ajá. salvé un mes. Dígame si no tenemos esta creencia también. Entonces puede que también no siempre sea un indicador para nosotros de alerta, más si lo tengamos y si seamos Exactamente. sumamente irregulares. Y dentro de los síntomas de endometriosis, mencionaba el dolor como característica 1 y así bien importante. Sin embargo, la paciente también puede presentar hipermenorrea, que es exceso de menstruación en cantidad y en días. Puede presentar metrorragias, que son sangrados fuera de la menstruación. Y puede presentar amenorrea, ausencia de menstruación, porque el flujo no sale, sino que se va para adentro, ¿verdad? Entonces sí pueden existir este tipo de irregularidades. Y que Por eso, habría que ponerle un poquito más. claro, tenemos que consultar, porque muchas veces puede ser esta irregularidad, pero asociada a una enfermedad endocrina. Y uno solo de ver a la paciente, ya el ojo clínico, tiene tal cosa, ¿verdad? Pero vamos a complementar con esto porque esto y esto. Sin embargo, cuando no tienen la clínica a la vista, hay que hacer exámenes y hay que entrarle con otro montón de cosas, ¿verdad? Claro, y aquí qué importante también, otra cosa, doctora, ir aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, nuestro ciclo, cómo funciona en nosotros, que funciona muy diferente para otra amiga, para la hija, para la vecina, que para nosotros, o sea, Exacto. por edad, por condiciones, porque tengo otras enfermedades o no he tenido esas enfermedades, pero a veces desconocemos mucho nuestro propio ciclo. Entonces llegamos con usted al día de la consulta, usted le hace ahí las 20 preguntas y no sabemos ninguna respuesta, puro examen perdido, Pues, así de cuando uno no estudió, ajá. porque cada A cuánto veces le viene no no sabemos sabemos ni nuestro tipo de sangre. Exacto, cada cuántos días o cuántos días le dura una menstruación. Ay, no sé. O sea, no sé si son 3, no sé si son 6. ¿Sabe abundante qué o me no? No sé. encanta ahora a mí? Y ahora yo dije, y ahora lo voy a poner en práctica con las pacientes, porque empecé. ¿Cuándo veo regla? Y muchas como usted dice, no sé, creo que fue a principios, y entonces yo si hay alguna fecha así de feriado, descanso, ¿fue antes o después del feriado? ¿Fue antes o después de Navidad? ¿Fue antes o después de Semana Santa? Pero hay meses que no tienen días, o sea, así Los como días especiales, entonces, ay Dios. Pero hay quienes me dicen, espéreme doctora, y sacan su teléfono y sacan su app. Entonces Que yo ahora me puse hay a muy chequear buenas. todas las apps. Sí. Y me encontré una tan hermosa que en mi época que yo la usaba, me acuerdo que una vez yo un despiste total y nunca paché que ya me había bajado mi menstruación. Y entonces me salía un ratón, conejo, gato, no sé qué era, avisándome que tenía 180 días de retraso. Y yo así como, 180 días de retraso. Yo miraba que salía en el melito y lo apagaba. Pero cuando ya le puse atención al animalito, era que me estaba avisando que yo tenía de retraso 180 días y como alerta, así en rojo y no sé qué. Y me puse a chequear esa aplicación específicamente y tiene para que uno ponga los síntomas de dolor, por ejemplo, de 1 a 10. ¿Qué tan fuerte es su dolor? Si hay antojos, qué tan fuerte es, o sea, todos los síntomas extras, cuántas toallas se cambian, o sea, todo, y muy animada. Entonces, me encantó, por ejemplo, porque las pacientes la usan, ¿me? Entonces, ahora yo digo, cuando las que me dicen es que no sé, y le digo, y no la apuntan en el celular, ¿cómo?
porque hay quienes de verdad no son tecnológicos. Yo no soy muy tecnológica, ¿verdad? Me sé como lo básico, pero esto tiene que ser básico. Y entonces le digo, a ver, y saco, mire, es esta. O sea, hay un montón, pero esta está muy bonita. Busque, y a veces es con la que uno más se identifique. Pero ahora tenemos opciones. Claro, no solo para chatear, para que nos sirva el teléfono, ¿verdad? Exacto, para llevar el registro. Y es bien importante porque nos vamos a ir entendiendo mejor cómo también el cuerpo se va poniendo en cierta disposición al periodo también. Entonces ya no lo vamos a ir asociando nosotros aquí que hablamos tanto de las emociones a situaciones externas de que usted me dijo, usted me hizo, sino estoy entrando en este proceso y quizás ahorita estoy más sensible, ahorita me tomo un poquito más personal. Y hasta le avisa que está en ovulación, que está que está en riesgo, que se atrasó un día, que se atrasó el otro, y ahí como, ¡ah! Se me atrasó. Pero la maquinita les avisó, ¿verdad? Entonces, súper bien, pero sí es importantísimo que nos conozcamos. Sí, en esta era de tanta tecnología es casi imposible que sepamos utilizar todas las apps y todo el rollo que hay de internet y no conozcamos nuestro cuerpo. Claro. O sea, que conozcamos lo externo y no lo interno, ¿verdad? Exacto. Entonces, y que es tan importante, ¿verdad? Recordemos que nuestro cuerpo es nuestro templo, entonces tenemos que tenerlo bien, cuidarnos bien, alimentarnos bien, tomar nuestros 8 vasos de agua al día, nuestra alimentación sana. Yo les digo a las pacientes, yo no les digo que no se den un gusto ni un permiso de comer una comida chatarra, más eso que sea un día a la semana. Sí, claro. y el resto... No mi hábito, ¿verdad? No su hábito de comer comida chatarra, más tienen que incluir verduras. Yo entiendo que llevamos una vida muy corrida, sin embargo, eso no debería de ser negociable, ¿verdad? Nuestra alimentación balanceada, sana, nuestros 8 vasos de agua, como debe de ser. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema esta tarde. Voy a regresar con otros puntos importantes que nos trae la doctora esta tarde para después dar paso a algunas de sus consultas. Vayan dejándolas por favor en el Facebook. Les recuerdo que nos encuentran como Carolina la Mujer de Hoy o a través de mensaje de texto al 5025. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina la Mujer de Hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina la Mujer de Hoy, Guatemala. Ya estamos de regreso, seguimos platicando esta tarde con la doctora Sara Ortiz, el tema lo que debemos saber de la endometriosis. Muchísimas gracias, ya veo bastantes consultas por aquí, todas realmente muy interesantes porque nos generan muchas dudas. Antes de que pasemos con algunas de estas preguntas, vámonos con el diagnóstico, que veo que también hay algunas consultas de qué exámenes me tengo que hacer, qué tengo que tomar en cuenta. Primero, pues la revisión clínica, ¿verdad? Y ustedes son expertos en eso, en ir viendo algunos puntos que quizás nosotros nos pasamos por alto. Pero por supuesto que hay que cimentar el diagnóstico. ¿Hay ciertos exámenes que sí son básicos para esto, doctora? ¿O qué me dice? Es básico una exploración ginecológica, ¿sí? Uno cuando tiene este tipo de síntomas, ideal debe de ir al ginecólogo. O sea, no estar como, tengo miedo de no ir, a mí me mata la risa cuando las pacientes me dicen, es que no quería venir porque me da miedo que me diga que tengo algo. Entonces digo yo, bueno, mejor si me dicen que tengo y que tiene solución, y no que cuando venga no va a tener solución, ¿verdad? Entonces le huimos tanto al chequeo ginecológico, pero es sumamente necesario. En este momento estamos hablando de endometriosis, en donde con un chequeo podemos palpar si hay algún quiste, si la pelvis puede ser amigable o no tan amigable al dolor, si hay síntomas asociados, si pudiese haber molestia en un lugar distinto a lo que es la pelvis, abdomen, vagina, recto, ¿verdad? Porque uno hace dentro de esos exámenes una evaluación completa e integral a la paciente. Nos podemos ayudar también con lo que es una ecografía, un ultrasonido, puede ser pélvico, puede ser transvaginal, en donde pues si hay alguna masa extra, pues no lo va a indicar.
resonancia magnética también nos puede ayudar a hacer un buen diagnóstico. Y el diagnóstico final, ¿verdad?, son la visualización directa de las lesiones, que esto lo hacemos con una videolaparoscopía. Obviamente no vamos a exponer a todas las pacientes que tengamos sospecha de endometriosis. Mira, hay que hacerle una video, por costos, por tiempos, porque simple y sencillamente puedo pagar, tengo tiempo pero no quiero, porque hay personas así, ¿verdad? O sea, ¿por qué me tiene que operar? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Sin embargo, esa es como el diagnóstico certero, el que yo vea las lesiones, clasifique la enfermedad y pueda dar un mejor tratamiento. Sin embargo, y lo podemos hacer por clínica, ¿verdad? Si somos muy buenos clínicos y hemos desarrollado muy bien la habilidad de examinar, de conocer el cuerpo de la mujer, de hacer muy bien nuestro trabajo, eso no va a ser complicado y lo vamos a poder hacer y a darle el tratamiento, el mejor tratamiento para que mejoren, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablamos de los tratamientos, regresando al tema, hablábamos del gold estándar, que en cuestión de plata sí es un poco elevado. El otro que yo mencionaba, que es muy bueno también, hay pacientes que en mi caso me dicen, ay doctora, pero y no me alcanza, ¿verdad? Yo siempre les digo, hagamos un esfuerzo. Yo, si me traen una muestra, yo le complemento, pero trate usted de comprarlo. Y muchas pacientes que tienen seguro, los seguros lo cubren, entonces es una gran ventaja, porque ya solo pagan un porcentaje de lo del tratamiento, pero en relación a esta enfermedad específicamente, yo pienso que no debemos escatimar en plata, ¿verdad? Sino que ver el beneficio que vamos a obtener, por ejemplo, en que se desintegren las lesiones, ¿verdad? En que como que el cuerpo las deje de alimentar para que dejen de crecer, porque ese es el problema, están, pero donde están echan raíces hacia abajo, por hacerlo gráfico, ¿verdad? Entonces no es que estén encimita, por eso es que muchas veces uno ve una lesión y si uno está en una cirugía y la quema, la lesión empieza a sangrar y empieza a sangrar y no va a dejar de sangrar, ¿verdad? A veces es mejor verla y alejarse y dar tratamiento, porque si la quemamos, lo que pasa es que son lesiones que se van a profundidad. Y entonces es lo que este medicamento hace, ¿verdad? Empezar a secar toda esa irrigación que tenía la lesión, y actúa también a este nivel de las células específicas que hacen crecer las lesiones. Y eso es lo más importante, que tengamos conciencia, porque muchas veces lo que hablamos, la tía, la prima, la vecina, la mejor amiga de la prima de la vecina, le dijo, pero a mí me pusieron esta inyección y me fue bien. Ay, tal vez era el medicamento inyectable, que no es el mejor, o sea, ese es un sustituto para no dejarla sin tratamiento, pero no es lo ideal. Ya. Uh-huh. Ahora, algo bien importante aquí, si fuéramos una vez al año al chequeo, es diferente también la historia. Podemos diagnosticarlo, claro, con tiempo. O yo puedo ver bien que era regular, que no tenía dolor, que no tenía sangrados abundantes, y puedo llegar a decirle, de junio para acá tengo esta situación. Exacto. Es muy diferente a que, ¿cuándo fue la última vez que vino el ginecólogo? Como 3 años, doctora, como 5 años. 7, ajá. Claro, ahí ya no sabemos ni desde cuándo empezó. Exacto. Porque como no nos acordamos, como no nos conocemos, como no llevamos ni apuntado, cuando empezamos a ver, y cuándo, no sé, desde que me acuerdo. A mí me mata la risa cuando llegan los pacientes, es que me va a regañar. Y yo le digo, no, yo solo tengo un hijo al que sí me aguanta cuando lo regaño, ¿verdad? Más, al final, sí es importante educarnos y tener conciencia, o sea, agarrar esa responsabilidad de ir a nuestro chequeo el día de nuestro cumpleaños, o el mes de nuestro cumpleaños, el mes de la madre, el mes del padre, el mes que querramos, pero que lo agarremos como un hábito y una disciplina. Eso es bien importante, bien importante que nos pongamos también como meta eso, ¿verdad? Porque vamos a ver una gran diferencia en el desarrollo de esta enfermedad o de cualquier otra circunstancia que nos esté pasando. Y muchas no quieren ser mamás, entonces no les preocupa, claro, así como, ay, bueno, ¿qué importa si igual yo mamá no quiero ser?
Pero yo digo, estar aguantando esos dolores y esas molestias todos los meses hasta que deje de menstruar, como que tampoco es... Bueno, y que también hay otras enfermedades. Exactamente. Entonces, si tengamos o no tengamos hijos, no quiere decir que uno ya se libró mágicamente del resto de infecciones y enfermedades varias que están relacionadas con el aparato reproductor. O sea, hay cosas que no tienen que ver directamente con los hijos, pero pensamos, porque también está esa creencia, que entonces tales personas no van a tener ese inconveniente. No les va a pasar. Y hay quistes, hay infecciones, aunque no tengan directamente, ni siquiera a veces pareja. Exacto. Entonces, completamente. Entonces de hay acuerdo, que tener como que esta línea que divide todo esto, ¿verdad? Para no confundirnos. Voy a empezar con algunas consultas porque tengo varias. ¿Le parece? Dice por aquí. Ok. Todas están muy interesantes, muchísimas gracias. Primero, y la que más preguntan es cómo se llama la aplicación, si la puede recomendar. ¿Tiene el nombre de la aplicación? Hoy no la tiene. O la buscamos en el corte, ¿le parece? La vamos a buscar. Buscamos. Y dice por aquí, Yandy, muy buenas tardes. Doctora, yo tengo 31 años y solo tengo un ovario. Me lo quitaron a la edad de los 13 años. Tengo actualmente 2 hijos, uno de 8 y otro de 6. Hace 5 años me detectaron cáncer en el estómago. Me siento sobreviviente de esto, pues aún estoy bajo terapia, pero ahí voy bastante bien. Después de 5 años, hace un año, tuve nuevamente la menstruación. Y pues cada vez que viene, no me baja mucho y me duele muchísimo. Estoy en tratamiento en el ICS, le comenté esto al médico ginecológico de ahí y me hizo algunos estudios hace un mes, me dieron resultado y me dijo que todo está bien, pero el dolor no se me quita. ¿Tendrá que ver esto con el tema ginecológico? ¿Tendrá relación con la otra circunstancia del cáncer que también he vivido? ¿Qué me recomienda? Es muy importante la consulta porque tiene 31 años. Es una mujer muy joven para haber dejado de menstruar un año, ¿sí? Entonces, dentro de los exámenes me imagino que le realizaron y tuvieron que haberle evaluado todo su sistema hormonal, tiroides, que es bien importante, gástrico, no sé, no menciona ahí si le dieron radioterapia, quimioterapia. Mucho de esto puede alterarnos el ciclo. La radiación depende a qué nivel. Ahorita está bajo radioterapia, a qué nivel lo hicieron, ¿verdad? Si usaron protección al ovario, porque si no usaron protección al ovario sí lo afecta y puede ser secundario a eso. Sin embargo, sí valdría la pena hacer un ultrasonido pélvico. Me imagino que se lo indicaron en su momento dentro de lo que le hicieron, y evaluar tiroides, que también nos puede afectar metabólicamente. Y algo que yo sí le recomiendo es aumentar su sistema inmune. Para eso es básico, más si está ahorita en radiación, tiene que tener un sistema inmune muy fortalecido para que su cuerpo responda de una manera distinta, porque si bien todos estos medicamentos y tratamientos nos ayudan a eliminar las células cancerosas, pero afectan en otro sentido nuestro organismo, ¿verdad? Anemia, debilitan todo nuestro sistema inmunitario y nos puede afectar cualquier otra afección. ¿Cómo se logra subir nuestro sistema inmune? ¿Qué es lo básico? ¿La alimentación? ¿O la alimentación, mucho el sistema, el estado de ánimo, que recordémonos que mucho de nuestro sistema inmune responde a nuestras emociones. Entonces, obviamente, una persona que no está con un buen estado de salud no va a ser la persona más sonriente del mundo. Entonces, hay también suplementos naturales que nos pueden ayudar a subir el sistema inmune mucho más rápido que otros, ¿verdad? Porque existe, si nos metemos a hablar de suplementos, vamos a encontrar desde los que nos van a aumentar el sistema inmune en 12% hasta que los que nos van a aumentar el sistema inmune en un 400%. Muy bien, dice por aquí Rosalía: muy buen día, doctora, gracias por el excelente tema. Mi problema es que cuando mi menstruación está por venir me pongo muy deprimida, de muy mal humor. Me viene demasiado fuerte, de 5 a 6 días, todo el tiempo con muchísimo dolor. ¿Qué me puede recomendar? ¿No dice cuántos años? No.
Bueno, ya hablamos en su oportunidad sobre lo que era el síndrome premenstrual, ¿verdad? Tiene mucho que ver con las emociones, entonces igual hay que buscar, hay que consultar al ginecólogo para que evalúe un poquito más. Los días de menstruación de 6 a 8 son bastantes días. El dolor, que es lo que acabamos de mencionar, es característico. Entonces, si no ha ido a su cita con su doctor, yo de verdad invito a todo el mundo que vaya y se chequeen y pues estén tranquilas que todo está bien. Muy bien. Claribel dice por aquí: bendiciones por el programa y mil gracias. Le cuento que hace 4 años me hice un ultrasonido porque era demasiada la hemorragia y me dijo el médico que me tenía que quitar la matriz porque mi útero era más grande y tenía quistes. Por miedo y porque soy madre soltera de 5 niños, no me pude operar. Ahora ya tengo 42 años y ahora me sucede que a veces me viene la menstruación al mes y ya llevo 2 meses que no me ha venido. ¿Será que ya estoy en la etapa de la menopausia o será todavía que es la complicación de lo anterior que ya no pude terminar de resolver? Mil gracias. Ok, tuvo ausencia de menstruación. Recordemos que a partir de los 40 a 65 estamos en el climaterio. El climaterio son todos esos años en donde nuestro cuerpo pues va sufriendo deficiencia estrogénica y cada mujer la manifestamos de diversas formas. Entonces puede ser que ya sea parte del proceso de envejecimiento del ovario, en donde pues ya no produce la cantidad de folículos, ya no tiene la cantidad de folículos necesaria y por ende ya no va a tener la producción hormonal como debe de ser, de excelente calidad, y eso hace que empecemos con irregularidades menstruales, ausencias o menstruaciones muy abundantes, o 2-3 veces al mes, y así. Muy bien. Que igual, si se diera que ya está en la etapa de la menopausia, también es muy importante en esta etapa, doctora, el acompañamiento. Consultar, ¿verdad? sí. Porque ahí empieza uno en otra etapa de la vida. O sea, Exacto. Si no consultamos antes, por lo menos hagámoslo ahorita, porque viene también una serie de situaciones que requieren la asesoría de un experto para no irnos de una vez con el internet ahora o con las amigas. Y muchas mujeres que fueron, por ejemplo, madres muy jóvenes, que estoy hablando mujeres que tuvieron sus hijos a los 18 o 20 años, cuando ya entran a la etapa de la menopausia, ya los hijos tienen 20, 24 años, ya no tienen ni pena de andar acarreando muchachitos, viendo tareas, ya nada, o sea, ya están en esa etapa en donde yo les digo qué rico vivir en plenitud ahí, en donde me preocupo por mí. Sí, pero nos da miedo y entonces no vamos, no consultamos. Nos pasan 1000 cosas y se meten a buscar a San Google, les digo yo, o a internet, a foros, en donde hay muy buenos, pero hay otros en donde les meten miedos y les meten cosas, y entonces es mejor ir con su médico de confianza. Muchas mujeres tienen sus doctores de toda la vida, ¿verdad? Entonces es bueno que confíen y que cuenten cómo se sienten, todas sus emociones. Bien, muy bien. Nos vamos ahora con Bernardita. Dice por aquí: muy buenas tardes. Quisiera preguntarle a la doctora, ¿la endometriosis se hereda? Yo tuve endometriosis cuando era soltera y me operaron. A Dios gracias quedé muy bien, o me siento muy bien, puesto que tengo 2 hijos hermosos, pero ahora me da pena con que esto pueda heredárselo a uno de mis hijos, a una de mis hijas. ¿Qué me puede decir? Muchísimas gracias. Dentro de lo que está descrito sí se menciona que hay un factor hereditario. Entonces, si tiene niñas, sí es bien importante que si están en la etapa no reproductiva, sino que si ya empezaron a ver regla, que él cree ese hábito en las niñas de que vayan y consulten cada año, ¿verdad? Muy bien. A su ginecólogo. Muy bien, ahí está la recomendación. Y sabe que ahorita que mencionó ella las cuestiones hereditarias, qué importante aquí la figura, ¿verdad?, de la mamá cuando tiene niñas, y también ir enseñando un poco eso. Yo conozco muchas mamás, y me imagino que le pasa esto también en la clínica, que ya cuando ya menstruan o ya están en etapas donde hay pues ciertas dudas o ciertas molestias, van las dos y vamos enseñando un poco que es normal y que nos aclaramos las dudas
y que no necesariamente las enfermedades que yo tuve las va a tener la niña, Exacto. pero que si surge algo, si veo un cambio también en mi cuerpo, lo consulto con la experta, ¿verdad? Algo Pero a que- veces lo que que he siempre visto decimos, yo si no lo también puedo es yo que transmitir, ¿cómo llega lo- mi paciente a consulta y entonces me dice, voy a hacer una cita a mi mamá. Y yo digo, ay, qué linda. O sea, porque la mamá no quiere chequearse porque ya tuvo los hijos, ya esto y el otro, y entonces, mamá, pero ¿desde cuándo no te has hecho el Papá Nicolau? Las hijas, o sea, es como que se invierte el rol, ¿verdad? Sin embargo, debe ser diferente, debemos de modelar con el ejemplo. Muy bien, muy bien. Una consulta más, dice por aquí. Hola, excelente el programa, mi consulta. Llevo 10 meses cuidándome con la inyección trimestral y también tengo un bebé de 1 año. Desde que me estoy cuidando no me ha bajado la menstruación. Quisiera preguntarle si esto es normal. Tengo 27 años. Es normal cuando utilizamos este tipo de medicamentos. Sin embargo, la salvedad en que este específico no se debe de utilizar por más de 2 años porque afecta la densidad del hueso. Entonces, sí va a ser normal que deje de menstruar. Sí es normal que también en algún momento pudiera tener menstruaciones abundantes, irregulares, ¿verdad? Cuando lo deje de utilizar o que simplemente pase 1 año después de que la usó sin menstruar. Muy bien, muy bien. Estaba viendo por aquí yo también buscando en línea y la aplicación es calendario menstrual y ovulación fertilidad. Así la pueden encontrar o solo poniendo calendario menstrual en su tienda de aplicaciones y ahí están, y hay varias, pero esa es como la más sencilla, aunque ahí les va a despejar Es varias. una que tiene una flores. Sí, tiene así como sus colorcitos y sus animalitos y cosas así, muy, muy chic. Creo que les puede servir y les puede interesar para llevar un registro y cuando ya lleguemos con el doctor, con la doctora, pues nos puedan orientar de una mejor manera. Vamos a seguir con algunas de nuestras consultas, doctora, pero antes nos vamos a ir nuevamente a la pausa. Por favor, quédese en sintonía. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con la doctora Sara Ortiz sobre el tema, lo que debemos saber de la endometriosis. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Nos vamos con más consultas, doctora. La estamos aprovechando al máximo hoy que está de visita aquí en la cabina. Dice por aquí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. En mayo me detectaron un mioma de casi 5 centímetros dentro del útero. Me ha causado muchas molestias, pero específicamente quisiera saber si el dolor de piernas, pies y dolor lumbar que mantengo está relacionado con este mioma. También me mantengo muy cansada. Muchísimas gracias, está muy interesante el programa. Saludos. El mioma de 5 centímetros, el útero en promedio mide 7. Entonces casi que es su útero el mioma, ¿sí? No menciona cuántos años tiene, si ya tuvo hijos, nada de eso, ¿cierto? No. Entonces, por ejemplo, sí tiene relación con el dolor de sus piernas, más no es que eso se lo esté causando, ni el agotamiento. O sea, el fibroma como tal afectaría más sangrados, dolor pélvico, ¿verdad? Dolor a la menstruación. No todo lo demás. Si hay algo en estado de ánimo, hay que buscar otras causas. Volvemos a lo mismo, era consultar a nuestro médico. El mioma, por ejemplo, si ya tiene hijos, que se quite el útero, no esté esperando más porque puede crecer. Y si no tiene hijos, entonces se puede quitar solo el mioma. Aquí es otro proceso, porque entonces damos un medicamento para deshidratar el mioma, no desaparecen, más sí se dejan de irrigar y se dejan de alimentar, por ejemplo, y cuando uno ya los entra a operar, ya es como que va a sacar un cadáver, ya no alguien vivo que sangre y sangre y sangre, sino que algo que quitamos la masita y ya. Muy bien. Muy buena tarde, muy bonito el programa. Me gustaría preguntarle a la doctora si es normal que mi hija de 17 años tenga mucho dolor
menstrual, pero solamente el primer día. No es normal el dolor en la menstruación. ¿Qué sí es normal? Un cólico, que nos podemos no tomar nada, pesadez, se nos bajó la regla ese día y se nos quita. Si el dolor le imposibilita realizar sus actividades diarias, no es normal. Muy bien, muy bien. Dice por aquí, hola, una consulta para la doctora, tengo 27 años y menstruo cada 3 o 4 meses. ¿Qué puedo hacer? A los 15 años me indicaron que tenía ovario poliquístico. En esa etapa me dieron tratamiento y pasé algunos años muy bien, pero ahora estoy presentando esta situación de menstruar cada 3 o 4 meses. ¿Qué me recomienda? Estoy soltera aún, no tengo hijos. Ok, ¿qué debe hacer? Consultar. ¿Sí? 1. 2. Si ya tiene diagnóstico de ovario poliquístico, lo más probable es que pudo haber vuelto a desarrollar el ovario poliquístico. Recordemos que el ovario poliquístico no solo es un problema del ovario, va asociado muchas veces a lo que es resistencia a la insulina, entonces se debe hacer una evaluación integral para dar un tratamiento integral, ver si no hay sobrepeso, porque esto también intensifica los síntomas. Muy bien. Nos vamos ahora con Rosa, dice por aquí, le agradecería a la doctora me diga qué otra cosa puedo hacer con mi hija. Ella desarrolló a los 16 años y solo tenía 2 o 3 periodos menstruales durante el año. La estuve llevando a la ginecóloga y le hicieron ultrasonidos y la he tenido con anticonceptivos, pero tengo miedo que esto a la larga tenga otros problemas en ella. Ella ahora tiene 21 años y no le pueden hacer exámenes vaginales como el Papá Nicolau, ya que todavía no ha tenido hijos ni relaciones. ¿Qué más podemos hacer? Muchísimas gracias. Ok, es muy importante, muy válida su consulta, la felicito, ¿verdad? Por preocuparse por su hija. Obviamente, si no ha tenido vida sexual, no se le puede hacer un examen ginecológico completo, así se puede evaluar de otra forma. Volvemos a lo que mencionábamos, menstruó a los 16 años, no menciona si el primer año fue que veía cada 2 o 3 meses. Recordemos, y esto que nos quede muy claro para todas las mamás de niñas, ¿verdad? Se ve la menstruación, la primera, que se llama menarca. El primer año no se asusten si los ciclos son irregulares. Hay niñas que son muy regulares desde el inicio, otras que no. Después del primer año, entonces nos preocupamos y consultamos. En el caso de Rosa, que preguntaba sobre el uso de combinaciones hormonales, ¿qué tenemos que ver con estas combinaciones hormonales? Que sean de dosis bajas, ¿verdad? Que tengan aprobación para poderlas utilizar en jóvenes, ¿verdad? Que sea una hormona pues que no vaya a causar un efecto de depósito en su organismo y evaluar otras cosas. Como yo mencionaba, si hay ovario poliquístico, es bien importante descartar resistencia a la insulina, porque muchas veces nos enfocamos solo en tratamientos hormonales para el ovario y la paciente tiene resistencia a la insulina, tiene sobrepeso. Recordemos que la grasa del sobrepeso actúa como un órgano productor de hormonas, entonces hay que romper ese círculo y bajar de peso. ¿Para qué? Para que ya no se produzcan las hormonas desordenadas que se producen en la grasa. Porque si no tratamos el ovario con las píldoras, más se están produciendo hormonas en otro lado. La insulina es una hormona muy irritante también que va y afecta al ovario. Y los tratamientos son bien simples si lo vemos así. Más tenemos que saberlos y aprender a diagnosticarlos y hacer como de esa paciente no solo no mira regla, hago que mire regla y ya todo bien. No, es un tratamiento integral desde sus estilos de vida, sus hábitos alimenticios, sus horas de sueño, eso es sumamente importante también. Muy bien, y qué bueno, ¿verdad? Porque está muy joven y es el momento para poder actuar y poder ver muchos puntos, ¿verdad? Dice por aquí, muy buenas tardes, es un gusto poderles saludar, tengo 32 años, pero tengo una situación, siento mucho dolor abdominal cuando estoy en etapa húmeda. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué me recomienda la doctora? Feliz tarde. La etapa húmeda es la etapa de ovulación.
tenemos una etapa, un periodo seco, húmedo, seco. Esta etapa húmeda que es de ovulación, y tiene que ella evaluar bien si no es la misma ruptura del folículo la que le causa ese dolorcito, ¿verdad? Hay mujeres que refieren, es que yo siento cuando ovulo, y efectivamente están ovulando y ellas perciben que hay ovulación. Importantísimo ver que no esté asociado a otra situación, ¿verdad? Si solo es en ese periodo, pues hay que ver también si no hay cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Que ya pudiera ir eso relacionado con un poquito de síndrome premenstrual que se da justo después del periodo de ovulación. Muy bien, muy bien. Dice por aquí, muy buenas tardes, gracias por el programa, muy bueno como siempre. Tengo 40 años y cuando tengo mi menstruación me duele demasiado. Hace 2 años me hice un ultrasonido pélvico y salió que tengo varices en la matriz. ¿Será esto lo que causa este dolor tan fuerte y los cambios de humor y ansiedad en la etapa menstrual? Las varices le pudieran ocasionar algún tipo de dolor, más no los cambios de ánimo ni los cambios de humor, ¿verdad? Si fue que se hizo hace 2 años su ultrasonido, yo le recomendaría que reevalúe y repita, ¿verdad? Cada año debemos de chequearnos, y más si tenemos algún diagnóstico importante, debemos de darle seguimiento. Muy bien. Muchísimas gracias, está muy bonito el programa y muy interesante. Tengo una pregunta, tengo 44 años y 4 hijos. Desde mi primera menstruación, que fue a los 14 años, menstruo solo 2 días. Me operé después para ya no tener más hijos y desde hace 7 meses estoy menstruando 2 veces al mes. Para mí es demasiado porque como venía acostumbrado a 2 días siempre, sin ninguna irregularidad, lo siento demasiado. Aparte del dolor tan fuerte y que manejo muchísima ansiedad. Acá, 44 años con todos estos síntomas, pues ya está presentando sintomatología asociada a lo que es el climaterio y la menopausia. Entonces, yo la invito a que consulte con su doctor, que chequeen sus hormonas, que chequeen la pelvis, que vean que no hay nada a nivel del endometrio, ¿verdad? Un crecimiento anormal, que sea lo que la esté haciendo sangrar 2 veces al mes, y si es necesario iniciar un tratamiento hormonal y no tiene ninguna contraindicación, lo puede hacer. Muy bien. Carlos pregunta por aquí, muchísimas gracias por hacer su pregunta, muy buen día. Con mi pareja intentamos tener un hijo, pero aunque el ginecólogo nos ha dicho que todo está bien y normal, no hay embarazo. Hicimos una colposcopía y nos salió normal. Ella tiene 43 años, no ha tenido ningún hijo. Hace 5 años solamente tuvo una operación por fibromas, pero por lo demás en sí no sabemos qué pasa. ¿Qué nos puede recomendar? Tiene 43 años. Algo que es muy importante es recordar, ¿verdad? Que después de los 35 años, la calidad de los folículos empieza a declinar. Entonces no es lo mismo que nos embaracemos a los 20, a los 30, que a los 40, ¿verdad? No quiero decir con esto que sea imposible, más sí sería muy bueno que hiciera niveles hormonales, ver cómo están sus niveles de estradiol, de progesterona, de hormona estimulante del folículo, de hormona luteinizante, porque todo esto nos ayuda como a ver cómo funciona su ovario, ver cómo están sus ciclos, y pues definitivamente, ¿verdad? Si Diosito le va a querer mandar un bebé, puede tener 45 que se lo va a mandar, y se lo va a mandar sanito. Tienen que consultar, ¿verdad? Y hacer estos exámenes. Es muy válido hacerlo para que estén tranquilos, que si van a poder tener bebés, pues qué bueno, y si no, pues ver otras opciones. Muy bien. Alba dice, muy buenas tardes, gracias por el programa, tengo 41 años, tengo 2 hijos. Desarrollé a los 10 años y ahora supe que siempre tuve ovario poliquístico y también entiendo que también tengo endometriosis. Hace 4 años inicié un tratamiento con mi ginecólogo. Para el ovario me recetó Medmofina y para la endometriosis me dio Diane 35.
La última la suspendí porque empezó a mancharme el rostro, pero me di cuenta que mis periodos empezaron a ser abundantes, pero sin dolor. Al inicio del tratamiento, el médico detectó una masa blanda en el ovario derecho y mi útero estaba más grande de lo normal. Él me explicó que era por las menstruaciones abundantes y dolorosas que tuve por años. El año pasado ya todo estaba más normal en el sentido de la masa y el útero, y desde el inicio mejoré la cantidad de mis periodos. En resumen, ¿hay alguna manera de prevenir que vuelva a tener el problema de endometriosis de manera natural, o qué es lo que puedo hacer para evitar que esto regrese, ya que ahorita me siento bastante bien? ¿Cómo diagnosticaron, menciona ahí cómo le diagnosticaron endometriosis? No. ¿Y esa masita blanda? No. Al inicio del tratamiento el médico detectó una masa blanda en el ovario derecho, pero no dice cómo, no sabemos si por ultrasonido o cómo. Es que cuando nos referimos a blando es porque lo tocamos, ¿verdad? Entonces, si no hicieron ninguna cirugía, no puedo decir yo si es blando, si es duro, si qué tipo de consistencia tenía la masa, ¿verdad? Es muy importante el tratamiento que ella menciona con metformina y Diane 35 es tratamiento para ovario poliquístico. Entonces, que más que todo yo creo que va enfocado a eso el tratamiento. Con 41 años, idealmente después de los 35 no debemos de utilizar ningún medicamento que contenga etinilestradiol, que es lo que contienen todas las marcas de combinaciones hormonales, a excepción de una, que sí la podemos utilizar después de los 35, ahora la podemos utilizar incluso hasta los 50 años. Sin embargo, no fue lo ideal la utilización de una combinación con etinilestradiol y en realidad sí sería de saber un poquito más de su historia para poderla orientar, porque como mencionamos, si su diagnóstico fue de endometriosis, la endometriosis no se cura, ¿verdad? El ovario poliquístico se controla con medidas integrales en su estilo de vida. Y si le dieron metformina, me imagino que hicieron curva de tolerancia a glucosa, curva de tolerancia a insulina, para poder orientarla de una mejor manera. Supongo que tenía resistencia a la insulina para utilizar estos tratamientos. Muy bien, ahora con lo que ella pregunta me surge a mí también esta duda. O sea, hay un momento en el que quizás hicimos un tratamiento y ahora nos sentimos bien, pero usted explica en el caso de la endometriosis que no nos vamos a curar, o sea, que uno lleva la enfermedad de una mejor manera. Uh-huh. El riesgo que corremos es, me siento bien, usted ya se sabe esa clásica, uh-huh. Pues ya no llego con la doctora y ya las pastillas, yo digo que ya no, porque yo ya tengo como 3 meses que todo está regular, pero está regular por eso, porque ya el cuerpo fue entendiendo el medicamento y se va regularizando poco a poco y empieza a tener sus ciclos. Puede pasarnos que cortamos el tratamiento y nuevamente vuelva a esta oleada de todos los síntomas. Claro que sí, puede pasar. Entonces, yo por eso muchas veces yo le digo a las pacientes, vamos a empezar el tratamiento, y más cuando es un tratamiento hormonal, yo la miro en un mes. ¿Por qué en un mes? Porque en un mes vamos a ver, me cayó bien, me cayó mal, cambiamos, modificamos, hacemos, pero si yo le digo, lo vamos a tomar 3, 4, 8 meses, está bien, doctora, como me dijo 8 meses, regresó en 8 meses. No es así, ¿verdad? Tenemos que sí tener esa conciencia y responsabilidad de consultar. Muy bien, dice por aquí Claribel, excelente el programa, tengo 50 años, me quitaron mi matriz hace 2 años, me he sentido bien, solo que cuando toso se me sale un poco de orina, ¿será por la misma operación que me hicieron? Antes no me pasaba, fue después de la operación. ¿Cuántos años dice que tiene? 50 años. Ajá. Y hace 2 años que se ha sentido bien, pero ya le quitaron la matriz. No sé, y esta es una de mis dudas, si siempre me tengo que seguir haciendo mi examen de Papa Nicolau o ya no, aunque ya no tenga matriz, solo tengo un ovario. ¿Y qué recomendaciones me da? Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Gracias. Sí debe de hacerse su Papa Nicolau siempre, ¿verdad? Aunque no tengamos útero, cada año. Con lo que mencionaba de la incontinencia urinaria, no está relacionado con la cirugía, sí está relacionado con los síntomas
de la menopausia, ¿verdad? Por eso es tan importante consultar aunque nos sintamos bien, porque ¿qué sucede con el estrógeno? Actúa a casi todos los niveles de nuestro cuerpo. Y una parte importante en donde actúa es en la uretra. La uretra es el agujerito donde sale el pipí. Entonces, ahí también hay receptores de estradiol. Cuando ya no lo producimos, en el caso de Claribel, que tiene solo un ovario, produce menos. Cuando ya no producimos este estrógeno, lo que sucede es que se abre un poquito el agujerito y tenemos fugas de pipí. Entonces tiene que consultar para que la vean. Vamos a utilizar cremitas, ejercicios específicos para que ya no tenga estos incidentes. Muy bien, muy buenas tardes. Tengo 31 años, un niño de 2 años. Cuando estaba en el embarazo ya tenía un quiste y en el proceso apareció un mioma. Ahora me viene con muchísimo dolor y mucho flujo. Hace tiempo que padezco de mucho sueño y cansancio. Mi periodo es de 8 días. Desarrollé a los 13 años. Quisiera preguntarle si es normal la inflamación cuando ya está cerca que venga la regla y si el exceso de flujo menstrual también es normal. Gracias. La inflamación sí puede ser normal sin que le interfiera con sus quehaceres diarios. El quiste que menciona durante el embarazo lo puede desarrollar cualquier mujer. En lo personal, yo cuando veo un tipo de quiste, estos quistes son quistes lúteos. ¿Qué significa eso? Son quistes de progesterona que alimentan al bebé. Yo en clínica siempre le comento a la paciente, le enseño el quiste y le digo, este quistecito está, lo vamos a seguir. Generalmente conforme avance el embarazo el quiste desaparece. Bueno, sirven las primeras etapas para el desarrollo del bebé. El mioma depende qué tamaño tenga, en qué posición esté, para que le dé problemas. Puede ser el sangrado abundante que está teniendo secundario al mioma, ¿verdad? Hay que ver bien. Si es muy pequeño, pues no va a tener mayor interferencia. Si el mioma es grande, pues sí va a tener interferencia incluso para que pueda quedar embarazada. Entonces, hay que evaluar muy bien esto, porque si hay que quitar el fibroma para que pueda tener otro bebé, hay que hacerlo. El flujo, no sé si se refería a flujo menstrual o flujo vaginal, pero si es menstrual abundante es secundario al mioma, y si es flujo no menstrual, depende de las características que tenga. Recordemos que el flujo normal debe ser transparente, sin olor y sin causar ningún tipo de molestia. Muy bien. Linda dice, muy buenas tardes, a mí me quitaron la matriz a los 37 años. Mi duda es a qué edad empieza uno la etapa de la menopausia, o si uno ya no la sufre por no tener matriz. En mi caso me dejaron los 2 ovarios, pero me está molestando el ovario derecho y tengo quistes en el izquierdo. No me aparecen en el ultrasonido, pero el doctor dice que él los puede palpar. Que posiblemente esté escondido tras el intestino. ¿Es eso posible y qué podría causar este problema? Muchísimas gracias. Ok, empezamos si está en la menopausia o no. Por definición, si está en menopausia. En menopausia, si agarramos la definición del libro, que menopausia es la ausencia de menstruación, por definición está en menopausia. Sin embargo, hormonalmente hablando, aún no, porque sus ovarios producen hormonas, ¿verdad? Su ciclo normal. Lo único es que no ve menstruación porque ya no tiene el útero. En promedio, las mujeres en Latinoamérica dejamos de producir nuestras hormonas en los ovarios entre los 48 y 50 años. Entonces, aquí tiene para largo tiempo de que pueda seguir produciendo sus hormonas. Y el quiste, si no se vio en el ultrasonido, no está. O sea, es más difícil que yo le diga, mire, no siento nada y en el ultrasonido lo vemos, a que no lo veamos en el ultrasonido y yo le diga, mire, sí está, ¿verdad? Si ella quiere salir de dudas, si está o no está el quiste, puede hacer una tomografía abdominal con medio de contraste, donde dibujen bien toda su pelvis, todo su útero,
Sin embargo, si en una ecografía no está, o no sé si se lo hicieron abdominal, puede hacerlo vaginal, que es como mucho mejor la visión de los órganos, y si no, pues que haga una tomografía pélvica para ver, pero no puede ser que existan quistes sin que los veamos en el ovario, más no los sintamos, no los vemos en el ultrasonido, más sí los sentimos. O sea, no es coherente. Muy bien. No tiene lógica. Última consulta. Dice por aquí, muy buenas tardes, excelente el programa. Tengo 38 años, tengo una hija. Actualmente, cuando tengo mi menstruación, desde el primer día hasta el tercer día tengo calores excesivos, y cuando ya no tengo la menstruación, se me van los calores. ¿A qué se debe? Actualmente estoy planificando con pastillas anticonceptivas. ¿Qué me puedes recomendar? Calores cuando baja la regla. Ajá. Y solo se termina y ya no tiene el problema de los calores. Pues si está usando píldoras anticonceptivas, mi recomendación es que allí hay que evaluar tiroides, ¿verdad? Porque si no estuviese utilizando ningún método anticonceptivo, podemos atribuir a que pudiese ser en algún momento algún trastorno hormonal menstrual, ¿sí? Pero utilizando píldoras no tendría que ver. También tendríamos que ver qué tipo de píldora está utilizando, qué combinación hormonal, porque también eso sí pudiese interferir ahí. Sin embargo, es muy válido que utilice, que evalúe cómo están sus niveles de hormona tiroidea. Muy bien, doctora. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Un gustazo siempre poder platicar con usted. Por la invitación. Para mí siempre es un placer venir. Gracias por orientarnos. Y para quienes se quieran comunicar con la doctora, les cuento que la encuentran en Facebook. Su página es Mujer Plena Guatemala, y pueden llamarla también al 5923-1441 y 2337-2355. Ahí están 2 opciones para que la puedan llamar a la doctora Sara Ortiz. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Judith, muy amable. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.